Hola, ¿cómo están todos el día de hoy? Aquí un podcast más que cuenta tu historia y cambia tu historia 033. Hoy es un día especial, ya que, bueno, todos los días son especiales porque, claro, cada invitado es especial y lo que estamos trayendo es a nueva gente que venga y nos cuente su historia y como ustedes conocen el canal, emprendedora, echada para adelante, que tiene vida, que tiene historia y todos tenemos algo que contar, ya que tenemos pasado arrastrando, bueno o malo, pero siempre el canal siempre se trata de tratar de motivar a la demás gente que esté viéndonos, escuchándonos para que pueda motivarse a hacer un cambio en su vida, para que le vaya mejor y tal vez aquí trate de sacar lo mejor de ellos. Hoy les presento al gran invitado que hace poco lo conocí, no tengo mucho tiempo. Tocamos temas, hemos tratado de hablar, comunicarnos y la verdad sí ha impactado un poco también al cambio de pensamientos que también me caen en la cabeza porque pues cada que hablo con él me toca temas que digo, ¿y ¿de dónde lo sacaste? Porque es algo, ¿no? Bueno, y te pone a filosofar, y entonces filosofar te empiezas a pensar y entonces cuando la mente ahora sí que vuela. No, nada, les voy a presentar aquí con todos ustedes, mi gran amigo Fabián Osorio, ¿cómo estás? Entonces, Luis, ¿Cómo ¿bien o vas? qué? Bien, bien. Bien, hermano, muy bien, todo súper. Qué bueno, cuéntales a todos, ¿quién es Fabián? ¿De dónde es Fabián? ¿Colombiano? ¿De qué parte? Bueno, sí, efectivamente, soy colombiano, yo soy de Pereira. Pereira es una ciudad intermedia que está más o menos como en el centro del país, muy en el centro del país. Y digamos que lo que yo hago se puede resumir como en dos grandes líneas. Una línea corporativa. En esa línea corporativa lo que hago es ayudarle a las empresas a incrementar sus resultados a través de la reestructuración organizacional y de la implementación de CRM dentro de las organizaciones con esos cambios estructurales que se hagan. Entonces, incrementamos los resultados o o mejoramos los resultados a través de esa reestructuración y de esa implementación de herramientas tecnológicas, principalmente CRM. Y tengo la línea que es más enfocada a la persona, yo la llamo línea de gerencia personal y liderazgo, en donde básicamente hablo sobre el tema de desarrollo efectivo de hábitos, un tema que me apasiona mucho, que me gusta muchísimo, porque he notado los efectos positivos que tiene en uno el hecho de saber, iba a decir dominar, pero realmente creo que no es la palabra apropiada, pero saber un poquito de cómo funciona el tema de los hábitos y sobre Clifton Strengths o sobre las fortalezas Gallup, que también se conocen en Internet como fortalezas Gallup, que es un tema un poquito más enredado, pero también que trabajo mucho y me gusta mucho también porque están relacionados con el crecimiento profesional y con el crecimiento en definitiva personal. Cuéntame, ¿cuál es tu background en Colombia? ¿Qué fue lo que hiciste allá? ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Estados Unidos? Ok, en Estados Unidos llevo relativamente poco. Yo la verdad he venido a Estados Unidos desde hace muchos años, más o menos desde 2018, pero siempre por instancias cortas, de un mes, 2 meses máximo, como para visitar familiares, conocer y demás. Y esta vez sí ha sido mucho más larga. He tenido pues también la intención de estudiar, de perfeccionar mi inglés. Es como uno de mis propósitos en este proceso largo que he decidido tener para precisamente con ese crecimiento a nivel del idioma pueda llevar como más respaldo o pueda llevar como más desarrollo a un par de empresas o de organizaciones o emprendimientos que junto con otros socios tengo en Colombia. Entonces, en Colombia tengo un par de empresas rodando. Estas empresas, una es un coworking space y la otra es una empresa que me cuesta un poquito explicarlo acá porque no se ve mucho esa figura acá en Estados Unidos. Es muy particular para nuestro caso en Latinoamérica. Creo que en Centroamérica también se ve algo, pero incluso creo que no tanto como nosotros. Pero lo que hace esta empresa es que se especializó en la administración o en la gerencia
de, como nosotros la llamamos en Colombia, de propiedad horizontal. Pero propiedad horizontal, para que se sepa qué es eso, es todo lo que tiene que ver con edificios, condominios, conjuntos cerrados, como los llamamos en Colombia, que en última son barrios, okay. Solamente que en Colombia son cerrados, literalmente cerrados, por temas de seguridad empezaron a emerger mucho y ahorita el 90% de las construcciones nuevas en nuestro país son conjuntos cerrados. Okay. Entonces nos especializamos en eso. ¿Y cómo fue cuando llegaste aquí a Estados Unidos, cómo fueron esos primeros días cuando llegas y encontrar otra cultura? Yo creo que todo es un golpe. A ver, todo depende mucho definitivamente de los ojos con los que se vea y solamente por el hecho de que en algún momento de la estadía empecé a ver esta visita como algo que iba a ser de más largo plazo, la percepción cambia totalmente. La percepción cambia totalmente porque creo yo que cuando uno está 100% de turista, pues ve como todo lo bueno y ya está, y no se preocupa mucho por el resto de cosas, si funcionan o no funcionan, sino que sigue adelante de manera muy rápida. Pero cuando tenemos otra percepción, como que empezamos a notar otras cosas que antes no notábamos. Pero aparte de eso, yo no sé si es la vida o qué, empiezan a pasar muchas cosas que lo cuestionan a uno de si es el camino apropiado, si no es el camino apropiado, si por ahí es o si no es por ahí. Bueno, empiezan a pasar muchas cosas que normalmente no pasan. No sé si es coincidencia, pero he notado que a la mayoría de personas que están como en ese proceso de transición le empiezan a pasar muchas cosas diferentes a las que ya llevan mucho tiempo acá, por ejemplo. Claro, y esa transición de Colombia aquí, teniendo sus empresas, en el trabajo que vienes a empeñar en este momento aquí, ¿cómo se relacionan las dos y en qué te han ayudado y cómo ves el entorno de las empresas en el área también? Bueno, hasta ahora, digamos que, y precisamente una de las cosas por las cuales quiero mejorar el tema del idioma es para llegar, para abrir fronteras. Okay. Entonces, ahorita he estado mucho más en contacto con empresarios de la comunidad hispana. Y uno muchas veces cree que por el hecho de ser empresas que están dentro de Estados Unidos, que están en Estados Unidos, tienen la vida mucho más resuelta a nivel organizacional o a nivel de tecnología. Sí, uno como que dice, estamos en Estados Unidos, entonces acá es normal que usen la tecnología, que estén más avanzados, que sepan esto, que sepan aquello, que sepan lo otro. Y me he llevado la sorpresa de que nada que ver, de que están en condiciones muchas veces muy similares a nuestras empresas en Latinoamérica, es decir, donde hay todavía mucho camino por recorrer, donde hace falta todavía mucha implementación de muchas cosas. Y entonces eso, por ejemplo, me ha sorprendido. Cuéntame algo que tú te has dado cuenta con la cual te has topado muchas veces. Yo creo que el tema de la manualidad, el tema de hacer las cosas todavía tan artesanales, el tema de los reprocesos, de encontrar empresas donde tienen varias personas y esas personas en últimas, en algunos casos y en algunos puntos encuentran estas personas o estos roles y están haciendo sin saberlo entre ellas la misma actividad. Entonces eso es una pérdida de tiempo y eso es una ineficiencia que muchas veces ni lo sabe, porque entonces llega uno y habla con alguien y ese alguien le dice yo hago esto y uno dice ¿para qué? Y muchas veces ya ni saben para qué, como que en algún momento lo tuvieron que hacer, ya no, pero lo siguieron haciendo. Y después habla con otra persona y también hace el mismo archivo, pero a su modo, y uno dice pero ¿por qué no unifican el archivo? Y cosas por el estilo. Eso es simplemente como para poner un ejemplo. Sencillas. ¿Los títulos te han servido aquí? Realmente no. Realmente yo creo que en esa parte sí difiere mucho a la cultura colombiana o a nuestra cultura, no sé si latinoamericana, en donde le preguntan a uno por el título. Acá importa más es que vos sepas.
¿Sabes? ¿Sabes? Dale. No sabes y ya está. Sí. ¿Sabes? Sí, hágale. Pero no es como sabes y de dónde sabes y muéstrame el diploma y muéstrame el certificado, poco. A menos que sea ya temas legales donde tengas que firmar para algo, no sé, temas de ingeniería, planos, por el estilo. Pero lo que he encontrado yo hablando con muchos empresarios y emprendedores es simplemente tienes el conocimiento, sí, entonces ven a aplicar. Ya está. El tema de coaching, ¿cómo lo ves ahorita en este momento? Porque mucha gente tiene un poquito de estudio, está llegando, está emprendiendo, y a todos quieren ser coach. Sí, pero lo preguntas más Empresarial. a nivel empresarial, pero de los migrantes. De los migrantes, claro, porque aquí ya, no, claro, de los migrantes, porque eso es lo que nos estamos hablando. Aquí tiene otro tema. Aquí ya el coach también llega a otro nivel. Depende también cuánto quieras invertir. Pero el tema inmigrante, que la persona que viene de fuera con un título también ya siente, o cualquier otra carrera que hizo en su país, ya llega aquí y ya es coaching de algo, es coaching de esto, es coaching de... Bueno, yo creo que eso tiene puntos positivos y puntos de pronto no tan positivos. Pienso que a nivel positivo sí está sucediendo un cambio importante con lo siguiente, y es que durante muchos años la mayoría de los migrantes eran personas que en sus países realmente tenían pocas o nulas oportunidades y llegaban a este país a apostarlo todo acá. Y por lo tanto en este país desarrollaban unas habilidades muy técnicas. Y esas habilidades técnicas hicieron que pudieran crecer con sus empresas, ¿sí? Porque se desarrollaron muy bien a nivel técnico. Pero no llegaba el migrante con el conocimiento administrativo, gerencial, financiero, que permite escalar, que permite organizar, que permite crear estructuras y que permite crear las bases y los fundamentos sólidas para soportar el crecimiento a gran escala. Ese tipo de migrante no era el que llegaba hace 20 años, ¿cierto? No, claro. Entonces llegaba el migrante más técnico y ese migrante más técnico, haciendo muy bien su labor, lograba ganar una gran participación del mercado y lograba crecer sus empresas. Pero llegaba hasta un punto. ¿Sí? Llegaba hasta un punto porque después de cierto punto, la misma empresa te va pidiendo otro tipo de habilidades y esas habilidades no las tienes. Y como no las tienes, de cierta forma la empresa llega a una meseta o llega a un plano en donde se mantiene o tiene ya un crecimiento orgánico muy pequeño. Lo que veo que está pasando ahora es que ya está llegando otro tipo de migrante, ¿sí? Entonces viene un migrante más preparado a nivel administrativo, a nivel financiero, que complementa el migrante que está preparado a nivel técnico y por lo tanto empieza a ayudarle a estas empresas a formar esos cimientos y a formar esas bases y esa estructura que le va a permitir crecer mucho más, ¿sí? Eso lo veo de manera positiva. Sí, eso es muy cierto. La gente a veces llega un momento en los negocios, igual como a veces nos juntamos con gente que tiene su negocio y todo, nos damos cuenta que también se tiene muy estancada. ¿Será educación? ¿Será falta de confianza? ¿Será falta de buscar ayuda? ¿Será como que a veces el hispano dice yo puedo todo, yo no quiero repartir, porque si lo reparto mi experiencia se van a llevar todo? ¿Tú qué piensas a qué se deba eso? Que a veces el hispano sea medio cerrado a abrir la puerta para abrir más opciones. Bueno, yo creo que es la mezcla de varias cosas. Yo creo que no solamente es uno de esos aspectos que dijiste, sino que son todos esos y muchos más. Pero entonces empecémoslos como a abordar rápidamente. Uno de los temas era que el hispano se encierra en su comunidad muchas veces, porque el lenguaje finalmente es una barrera. Y entonces lo que pasaba ahora años es que las personas que tenían este conocimiento más administrativo y más gerencial, pues no hablaban su idioma, ¿cierto? Correcto. Entonces, en ese momento era casi que inaccesible ese tipo de conocimiento porque si cotizaba un servicio de este nivel, pues era con un americano y obviamente era mucho más costoso. Eso es una de las cosas precisamente que está cambiando. Entonces, el tema del idioma, pues definitivamente es una barrera. Otra de las cosas es que es natural que al principio las empresas y los empresarios se dediquen
a sacar adelante su negocio a toda costa. Y cuando yo digo a sacar adelante su negocio a toda costa, yo me refiero a una cosa, y es vender. Ya. Y es vender y prestar un buen servicio. Fin. No le paraba tantas bolas, ni tiene por qué pararle tantas bolas a las finanzas, ni a los impuestos, ni al recurso humano, ni a la optimización, ni a la eficiencia, ni a nada de este tipo de cosas, porque estamos en modo sobrevivencia, supervivencia. Pero con el pasar del tiempo, la empresa misma te empieza a decir, ya no estamos en modo de supervivencia. O cambiamos o vamos a hacer como si siguiéramos viviendo en modo supervivencia, que es muy similar al modo de apagar incendios todos los días, que es cuando todos los días empezamos a notar que estamos haciendo exactamente lo mismo y que eso mismo nos soluciona el día, pero no nos soluciona el futuro. Listo. Entonces, lo que empieza a pasar es que el empresario, pero pasa en la vida, entonces el ser humano en general, cuando hace cosas cotidianas, asegura el presente. O sea, todo lo que tú hagas hoy, por obligación, porque es tu empresa, por ejemplo, Claro. o porque eres un empleado, te está asegurando el presente. Pero todo lo que tú hagas de manera voluntaria te va a asegurar el futuro. Pero ese de manera voluntaria no hay tiempo para ese de manera voluntaria. Cierto, todos están Sí. ocupados. Estamos ocupados, pero estamos ocupados apagando incendios. Pero lo que no nos damos cuenta es que estamos ocupados apagando incendios y que no nos queda tiempo, pues precisamente porque estamos haciendo tareas repetitivas, pues precisamente porque no estamos utilizando tecnología, pues precisamente porque no estamos sacando tiempo adicional para recogernos un momentico y pensar mejor cómo queremos actuar. Entonces ahí eso cuesta mucho como cuesta el delegar, que es otro de los grandes problemas del emprendedor. El emprendedor, sobre todo el emprendedor hispano, le cuesta delegar. Entonces, solamente hay cuando vos no sabes delegar, vos querés hacer todo. Cierto. Y cuando vos querés hacer todo, llegará un momento donde el tiempo no te dé. Y te quemas. Y te quemas, pero no solamente así, exacto, te quemas por un lado, pero por el otro lado matemáticamente no va a dar. O sea, el día finalmente tiene unas horas y el mes o la semana va a tener unas horas. Y por más que tú quieras, pues van a haber unas horas que puedas trabajar. Y la única manera que puedas romper esa barrera de tiempo es teniendo más personas que te ayuden a esas labores. Pero si vos no confías en esas otras personas y vos crees que solamente vos puedes hacer bien esa tarea, pues entonces no vas a romper esa barrera del tiempo con un equipo de trabajo. Y ahorita además con la tecnología que la tienes, todo está a la mesa, o sea, todo está en YouTube, está en TikTok, o sea, en todas las redes sociales está ahí. Uno a veces no la quiere tomar, por eso que también, como lo que estás hablando, ahora que los nuevos inmigrantes que vienen a este país vienen mejores preparados, ya sea porque está en la herramienta, que antes, años, nosotros la teníamos. Ahorita te das cuenta cómo está el mundo al otro lado, aquí en Estados Unidos, o si, por ejemplo, en México, Colombia, desde aquí la ves, en Europa, en Japón, China, lo que sea. Pero te estás dando cuenta cómo está en el otro mundo. Entonces, tienes una idea, empieza a abrir más la mente, y por eso yo creo que el inmigrante que viene ahora viene mejor preparado, porque ya tiene, o sea, mejor estudio, mejor educación, y tiene una mejor visión. Claro, y no solamente están saliendo de sus países porque no les queda más opción, porque antes era así, o sea, literalmente antes, y aún hoy todavía mucha población, lastimosamente, cuando emigra de sus países porque no le queda más opción. Pero ya hay gente que emigra porque no le queda más opción, pero hay otra que emigra porque quiere expandir sus fronteras en su prestación de servicios, por ejemplo, no necesariamente porque no le queda más opción. Y esas personas pues, tienen un conocimiento que complementa ese conocimiento técnico, como lo dijimos ahora. Han viajado de pronto por el mundo o han estudiado temas específicos o han administrado y dirigido empresas o han trabajado en empresas que tienen los problemas que tienen las empresas de acá, entonces pueden llegar a aportar directamente, por ejemplo. Ven las necesidades, ¿no? Empiezan a ver más necesidades. Y lo que eso es vital. Eso que estás diciendo es vital porque uno debe ser muy cuidadoso de eso. Uno debe ser muy cuidadoso de que la vida o el día a día se le convierta en paisaje. Claro. ¿Sí? Porque cuando vos... Es muy bueno siempre tener ojos de turista. Siempre estar abierto a la novedad.
siempre tener la capacidad de ver las cosas como si fueras nuevo, ¿sí? Porque vos has notado que cuando uno es nuevo en algo, pregunta por qué. Venga, ¿y por qué? ¿Y por qué así? ¿Por qué no mejor? ¿Y por qué no quitan esto? ¿Y por qué no ponen aquello? Eso y lo otro. Pero eso se va perdiendo con el tiempo si uno no lo afina. Entonces, ese es muy importante. Esa persona nueva que llega, por lo general tiene una visión muy diferente, pero pero si no sigue afinando esa visión o si no genera esa conciencia, pues al tiempo va a caer dentro del mismo paradigma de todos. Es claro, como el niño chiquito cuando viene creciendo, ¿no? Que le gusta andar buscando, ¿y esto para qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y es como el niño aprende, está absorbiendo todo y a veces uno le dice, ay, niño, ¿qué te preguntó? Niño, usted preguntó, y eso es lo que a veces le decimos a la gente, usted no pregunta, usted agarra la escoba o venga aquí, haga esto, la computadora, póngase ahí, pero... Y no se sabe ni por qué se está haciendo. O sea, estoy haciendo esto, pero ya está. Pero no sé exactamente cuáles son las repercusiones de hacer esto que se está haciendo. Creo que eso también tiene que ver, obviamente, con el líder que está detrás de la empresa, que está acompañando su equipo de trabajo. Porque el líder es el que se debe encargar de comunicar ese mensaje. Entonces también te puede decir, pegue ladrillos o con estos ladrillos que me vas a ayudar a pegar estamos construyendo la catedral. ¿Cierto? Claro. Entonces hay mala gente que llega nueva o hay malas personas que no saben enseñar. O nunca tuvieron ahí como que la paciencia. Yo creo que enseñar es una habilidad y que por ser una habilidad se puede obviamente aprender, pero pues hay personas más propensas a desarrollar esa habilidad que otras. Y entonces ahí es donde es muy importante saber quién es uno y saber quién es cada una de las personas que conforman, por ejemplo, un equipo de trabajo, ¿cierto? Porque hay personas para todo y para todas las actividades. Y lo importante es que sepamos cuál es el perfil de cada persona para que sepamos desde qué posición lo ponemos a trabajar, para que aseguremos que desde la posición en la que está, de verdad sea la posición en la que genere más valor. Claro, y para todos estos emprendedores porque claro, hemos estado en unos grupos ahí que nos han invitado y hemos compartido, ¿qué consejo les das? ¿Cuál has visto que sea la falta que no vean ellos en sus compañías y que tú les puedas aconsejar? Yo creo que son dos. O sea, si yo pudiera darle como un consejo general a las personas emprendedoras sobre todo, pero creo que aplica para cualquier arista de la vida, creo que son dos. Una es el autoconocimiento, una es el conocerse bien, esto que estábamos hablando hace un minuto de, venga, conózcase bien en qué es lo que es usted bueno y desde dónde es que usted aporta más. Y dos, enfóquese en eso. Ya, sepa quién es usted, sepa desde dónde es que aporta más, sepa qué es lo que hace su empresa, sepa desde qué es lo que mejor produce su empresa y enfóquese a sacar eso adelante. Uno de los grandes problemas que yo identifico en el emprendedor, y lo digo desde la experiencia porque me pasó mucho, y afortunadamente ya hace mucho tiempo, y aprendí precisamente por los golpes que me di, es que el emprendedor tiene algo positivo que le juega en contra. Lo positivo es que es muy ambicioso, lo positivo es que es muy optimista, lo positivo es que quiere sacar adelante muchas cosas. Eso es muy positivo, pero eso mismo positivo te juega en contra porque crees que las puedes sacar todas al mismo tiempo. Y ahí es donde eso no funciona. Entonces hay un síndrome que se llama el síndrome del objeto brillante, que lo padecen la mayoría de los emprendedores. Y el síndrome del objeto brillante, lo que dice básicamente es como el clásico emprendedor que llega y dice, ve, yo tengo este proyecto, entonces me voy a dedicar a este proyecto. Y como ese proyecto no genera los resultados tan rápido como él creía y como al vecino sí le funcionó, creyendo que le funcionó rápido, entonces le empieza a alumbrar aquí otro objeto brillante y dice, no, abandono este y mejor le hago a este. Y este empieza a tardarse un poquito más y entonces después le hace a este.
Y entonces a lo último es que cambia de objeto brillante cada tanto y nunca tiene la paciencia ni el tiempo, ni el enfoque, ni la energía para sacar uno de esos objetos brillantes realmente adelante. O saber trabajar la tierra o sea, pulirlo, ¿no? Es pulirlo, es dedicarse a uno, venga, dedíquese a esto. Entonces, conozca qué es lo que su empresa hace mejor, conozca qué es lo que usted hace mejor, qué es lo que más le gusta hacer y enfóquese en eso. Y por más que le lleguen propuestas de aquí, por más que le lleguen propuestas de allá, siga su camino como si fuera un caballito, de esos que les ponen cosas acá para que no mire hacia los lados y no se vaya por otros caminos, sino que váyase solamente por este. Aquí en Estados Unidos hay una palabra que dice que mucho que el pasto nunca está verde del otro lado de la cerca. Esa es buena. Entonces, esa es buena. Entonces todo, o sea, la gente no ve eso, o sea, todos piensan que a todos les va bien por lo que ellos enseñan, pero la verdad hay poca gente que en verdad cuenta cómo le está yendo. Todos siempre cuentan, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Pero no, en verdad no saben o no quieren contar lo que están sufriendo, lo que les está pasando. Y el error, digamos que es el hecho de verlo desde afuera y ver solamente eso bueno. Entonces el error es creer que esa persona que hoy la está rompiendo creó ese negocio con el que hoy la está rompiendo hace 3 meses o hace un año. Realmente es alguien que posiblemente esté en esa industria hace 5 años o hace 7 años o hace 10 años. Pues por lo general no lo ve la gente. Entonces dice, yo voy a hacer lo mismo, pero creyendo que a los 6 meses van a tener los mismos resultados y es totalmente imposible. Entonces abandonan y se van para otro y para otro y para otro y nunca consolidan un proyecto totalmente. Porque en el negocio, cuando se empieza el emprendimiento, 2 cosas yo he aprendido, o conexiones o dinero. ¿Cuáles tienes? Sí, yo creería que, claro, el dinero es muy importante, pero para mí el activo por excelencia para mí es el activo relacional, el activo social. Para mí lo más importante es el conocer personas y el tejer una red de contactos muy importante. Yo creo que eso puede marcar la diferencia entre quedar en bancarrota y seguir por mucho tiempo en bancarrota o quedar en bancarrota y lograr superar esa bancarrota en poco tiempo. Me explico. Yo hoy me podría quedar sin un peso. Literalmente hoy me podría quedar sin un peso. Pero tengo tantos contactos y conozco tanta gente que no me preocuparía. Aparte de la capacidad intelectual y académica, obviamente, que también es importante. Pero aún excluyendo esa, uno podría quedarse sin dinero, absolutamente sin dinero en la calle. Pero conociendo tanta gente y que en su pasado haya formado tan buenas relaciones, que con tantas relaciones y con tantos contactos que tiene a su alrededor, de alguna manera usted va a poder salir otra vez adelante a punta de esos contactos, ¿sí? Cuando no se tienen esos contactos, esa bancarrota seguramente va a durar mucho más. Claro, eso que estabas haciendo es algo muy cierto, pero a veces la gente tiene miedo a tener ese contacto, relacionarse con otra gente por miedo. A veces por miedo de decir, hey, estoy mal en mi compañía, estoy mal en esto, y a veces porque siempre uno quiere brillar, como estamos haciendo, como diamantes, nuestros logros, decir, yo tengo. Y a veces tiene miedo de ir a tocar puertas con cierta gente para pedir ayuda. Y hay mucha gente que está dispuesta a ayudar, que tiene la llave porque tiene la experiencia. Y como lo hacemos en el networking, hay mucha gente que haciendo networking, buscando contactos, buscando ayuda, gente con la cual te puedas apoyar. Pienso que te puede dar también la experiencia como que estás hablando para poder tú también crecer. Sí, yo creo que uno tiene que saber de quién se rodea, tiene que saber a quién escucha, tiene que saber a quién le pide consejos. Sí, entonces hay que encontrar siempre, y no solamente en este caso, sino siempre en la vida, el justo medio aristotélico, que es el que habla siempre de ese medio que es tan difícil de hallar. ¿A qué me refiero en este caso con el justo medio? Que uno no puede escuchar a todo el mundo ni contarle sus problemas a todo el mundo,
pero tampoco puede no escuchar a nadie ni contarle sus problemas a nadie. Hay que encontrar ese justo medio. Entonces uno definitivamente no se las sabe todas. También creo que ahí hay un trabajo que hay que hacer a nivel del ego, de saber, venga, yo soy bueno en esto y ya, pero yo por ser bueno en esto, no quiere decir que también tenga que ser bueno en esto, en esto, en esto, en aquello. Como no soy bueno sino en esto, pero en el resto de cosas no, entonces en el que sepa de este resto de cosas, lo voy a escuchar, ¿cierto? Pero entonces ahí también es fijarse que uno debe escuchar quien realmente tenga ese conocimiento, ¿sí? Uno tiene que fijarse Sí, sí. en que esa persona que le está hablando a uno, pues tenga las credenciales, no reales, físicas, pero que tenga las credenciales para hacerlo, que se note que sabe el tema y que ha pasado por el tema, ¿cierto? Cierto, no que digan que bien sale de los dientes, sino que sale de la mente. Exacto, o sea, que se le vea en su background que tiene argumentos de por qué decirlo. Claro, cambiando un poco de tema para que sabes mucho, pero bueno, tenemos que guiar hacia otra línea. Haces podcast también, ayudas, pequeños videos, aportas mucho también de conocimiento en esos videos. Cuéntanos cómo empezó y cómo lo has logrado y cómo lo haces todos los días y en qué te enfocas para tratar de mandar los mensajes hacia la gente. Bueno, digamos que hoy es muy diferente lo que hago y cómo trato de transmitir el mensaje. Eh, o sea, es muy diferente lo que yo hago hoy y cómo trato de transmitir ese mensaje de ese conocimiento que de alguna manera creo tener a cómo empezó. Lo que hoy ve la gente es que yo escribo artículos mensuales para un medio local en Colombia. Lo que ve la gente es que me invitan a este tipo de diálogos y de esos diálogos entonces se sube un video en YouTube tipo podcast, como va a ser este finalmente, o se extraen unos shorts o unos shots de información, o lo que yo escribo en mensajes cortos en las redes que son más de texto, etcétera. Eso es lo que hoy ve la gente. Pero todo empezó realmente como notas de recordatorio para mí. Entonces es simplemente como lecturas, podcasts, videos, documentales. Uno es finalmente lo que consume en todo sentido, no solamente a nivel alimenticio, sino a nivel de todo. Uno es lo que escucha, uno es lo que ve, uno es lo que come. Y todo eso me fue alimentando y en medio de ese ejercicio, en medio de esa actividad, pues quise tener unos recordatorios para mí, ¿sí? Okay. Entonces se me venían imágenes, se me venían frases a la mente o tomaba frases literalmente de algo que quería recordar o eso me despertaba un pensamiento y lo que yo hacía era apuntarlo. Entonces sí trato de escribir mucho, casi que a diario, mis pensamientos. Entonces son pequeñas notas, pero esas notas no están hechas para el exterior, esas notas están hechas para mí, empezaron a ser un recordatorio mío. Y lo que empezó a pasar es que yo empecé a publicar esos pensamientos y lo que empecé a notar es que a la gente le gustaban esos pensamientos. Incluso mucha gente que nunca reacciona, que nunca comenta, que nunca... No, o que se la encuentra uno y le dice, ve, te estoy viendo. O sea, nunca me ha dado un like, nunca ha comentado, pero cuando uno se lo encuentra le dicen, te estoy viendo y mira que me ha gustado mucho, o le escriben por algún otro tema y me dice, te he visto en este... O sea, a uno lo ve mucha más gente de la que le reacciona y lo que empecé a notar es que a la gente le gustaba mucho más que a la gente le empezó a gustar esa información. Entonces dije, pues bueno, si a la gente le gusta y es un recordatorio para mí, pues lo voy a tratar de hacer más seguido y es lo que estoy tratando de hacer, como de tratar de hacerlo un poco más. Claro, porque se siente uno agradecido, o sea, que la gente te ve y te dice, oye, vas viendo bien, cómo los mensajes, y dices, ok, voy bien, voy bien. A veces uno está cansado, no quiere hacer nada, pero esos mensajes te dicen, ok, pues, ¿sabes qué? Estoy bien, Hay alguien que me lee. alguien le está gustando lo que estoy haciendo, alguien que lo estamos motivando, alguien lo estamos apoyando y es cierto que siente una alegría dentro de uno. Eh,
estoy hablando contigo y hablando contigo hace poco sobre un poco de lectura, porque tú lees mucho. Sí, claro. Pero también yo, algo, yo empecé también, como digo, a leer y empezar, como dices, a escribir. Ujú. Eh, pero me empecé a dar cuenta que cada cosa, un programa de televisión, una serie, una película, un libro, tiene mucho mensaje. Mucho. Entonces, cuando ya uno se empieza a centrar a leer el mensaje, no ver el El show. mapa Sí, grande, sí, no, tú la foto el grande. centro grande, ok, esta frase, y empiezan a escribirla y te empiezas a dar cuenta que esto conecta con esto y porque esto va con esto, man, o sea, la cabeza de uno le empieza a volar y uno se empieza a Sí. dar cuenta diciendo, man, y todo esto me lo estaba perdiendo. Y en últimas todo está conectado, todos esos mensajes en últimas están conectados y es verdad, uno empieza como a afinar ese sentido de detectar perlas eh, interesantes en diferentes contenidos. Entonces, yo siento que yo hoy, por ejemplo, le saco mucho más gusto a cualquier cosa que veo, película, cualquier canción que escuche, cualquier libro que lea, cualquier podcast que consuma. Siento que he afinado esa habilidad de escuchar cosas valiosas que antes fácilmente se me hubieran podido pasar por encima. Literal, ya. No, les podía haber no puesto ningún cuidado y ya estaba. Entonces, como que entre más uno consuma ese contenido, más abierto está a entender ese contenido y a sacarle como provecho a eso. Entonces muchas veces uno es como que, ay, mira lo que dice acá, y puede que se lo comparte a otra persona y otra persona como que, pues yo no le veo ¿De qué hablas? tanto sentido, Sí. pero sí, pasa. ¿Tienes alguien con el que compartes mucho esos temas que tú tocas? ¿Con el cual también te inspiras? ¿Alguna? Pues realmente acá no tanto, digamos que acá ahorita que tenemos un amigo en común que es Marco, con Marco, Saludos, Marco. saludos a Marco. Eh, He hecho muy buenas migas, como decimos en Colombia, con Marco, entonces salimos, nos tomamos un par de cervezas, entonces y vemos que tenemos como más o menos esa línea de pensamiento. Igual lo que me pasó con vos, que también creo que nos hemos visto dos, Entonces, tres me parece que veces. cuatro o cinco, no, cuatro veces, Sí, ¿no? Sí. algo así, pero también uno como que encuentra muy rápidamente esa afinidad. Entonces acá no tanto, pero pues en Colombia sí, tengo pues como un par de amigos con el que me gusta mucho hablar como de ese tipo de cosas. Y con mi papá sobre todo. Uno empieza a, llevar, a subir se escucha como que de nivel, ¿no? Pero en el nivel como mental, ¿no? O sea, porque empieza a ver cómo estás hablando de las cosas de diferente manera, las recibes, y eso te abre un poquito más los ojos. Pero a veces eso me ha pasado que también es malo porque si uno les platica las cosas como uno las piensa o como las está leyendo, como las vio, lo toman a uno como que este loco. Sí, Este loco, ya va a empezar. lo que pasa es que también hay siempre que entender que las personas, o sea, todos escuchamos y recibimos lo que estamos preparados para escuchar y recibir. Entonces, hay cosas que uno todavía no está preparado para escuchar o para recibir y no va a entender. Y a uno le pasa todavía un montón. Pues no. O temas que definitivamente uno no maneja. Y entonces eso pasa con otras personas sobre los temas que uno sí maneja. Que ellos saben de pronto de otros temas y uno les habla de su tema y ellos no lo entienden muy bien, pero a uno le pasa exactamente lo mismo cuando vienen a uno con un tema que uno no maneje. Entonces, es como ser muy empático de que la gente recibe la información que está preparada para recibir, porque finalmente su atención está enfocada es en eso, en lo que conoce y en lo que puede ver. Tú no puedes ver aquello que tú no sabes aunque existe, ¿cierto? Cierto. No puedes ver eso que no estás preparado para ver. Hay un ejercicio o una historia que cuenta alguien que el mentor llega y le dice a la otra persona como que váyase ya para su cuarto, váyase ya para su cuarto
y cuénteme todo, o para su oficina, y cuénteme todas las cosas que vea que tengan verde, ¿sí? Que tengan el color verde. Entonces se va para la oficina, se va para el cuarto y empieza a fijarse en todas las cosas que tienen algo de color verde o que sean verdes. Y vuelve. Y le dice, listo, ya las conté. Entonces le dice el mentor, listo, ¿cuántas cosas rojas hay? No, marica, ni idea. Ni las vi. Ni idea, no las vi. Sí. No las vi porque vos estás buscando es verde y uno ve lo que quiere ver y uno ve lo que está preparado para ver. Fin. Marcos, discúlpame, te ganaron con la frase. ¿Cuál había sido la frase de Marcos? ¿Hay alguna frase con la cual tú te motives todo el tiempo, todos los días, o te vas motivando al día? Sí, no hay una frase única y no hay un método único de motivación. Cada día encuentro diferentes canales o diferentes formas de motivarme. A veces es música, otras veces quiero escuchar es podcast, otras veces quiero escuchar es podcast en inglés porque estoy preparado para escucharlo en inglés y otras veces digo no quiero más inglés. Me motivo de muy diferentes maneras y a veces quiero escuchar X tipo de música y otras veces otra. La verdad que en ese aspecto varío muchísimo, pero sí he notado que me gusta mucho más o que puedo llegar a ser más productivo cuando escucho cosas, sobre todo música, que no es como muy fuerte, sino que al contrario me pone como nostálgico, por ejemplo. Entonces, cuando escucho música que me trae recuerdos bonitos de mi familia, de mi país, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas hacen como que me inspiren y me motiven. Más que, por ejemplo, voy a escuchar rock, que a alguien le puede funcionar mucho el escuchar rock porque te sube de pronto la energía. Entonces, no sé, ahí muy variado. La música tiene mucho que ver. Otra vez, yo desde niño escuchaba una canción que mi mamá pone todo el tiempo, y un artista famoso, Juan Gabriel. Entonces, a lo mejor mucha gente se va a decir que es naco, pero bueno. No, hombre, Juan Gabriel es de lo más grande que hay. Sí. Le decimos nosotros la comadre. Y hay una canción que estaba escuchando y no lo van a tomar mal, mujeres, ¿verdad? Pero decía, con un poco de amor que tú me des, te doy mi vida entera. Entonces, yo decía... O sea, esa frase está muy bonita, lo que no sé es dónde va a llevar, dónde va a aterrizar la frase. O sea, digamos, yo decía, o sea, estoy loco, o sea, como ser humano, o sea, ¿cómo te van programando la canción que decía así, por un poco de amor que tú me des, yo te doy mi vida entera? Yo sé cuál es. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué te tengo que dar mi vida entera? O sea, yo me empecé a volarme. O sea, pero empezaste a cuestionarla. A cuestionarla, porque yo decía, pero ¿por qué dice eso? ¿Y por qué lo canto? ¿Y por qué me estoy programando en mi mente que tengo que estar mendigando amor? ¿Por qué tengo que estar pensando eso? O sea, esto es el loco. O sea, ¿quién escribió esto? No, pero si uno se va a eso, pues canciones que digan ese tipo que tengan ese tipo de expresiones o que den finalmente ese tipo de mensajes, eso hay un montón. Por eso es que cuando te dije yo, tengo que empezar a cuidar lo que escucho. Sí, o sea, eso sí. Entonces tengo que empezar a escuchar, porque los mantras que los que estamos hablando también, bueno, estamos hablando otro día, son mantras que nos vamos programando. ¿En qué nivel quiero estar? ¿Quiero estar a nivel alto? ¿Quiero estar a nivel bajo? O sea, que es nivel alto, tengo que cambiar el chip, tengo que hacer algo que me eleve y me ponga al 100. Entonces... Volvemos a lo que estábamos hablando ahorita. Uno es finalmente lo que consume. Y así es. O sea, y si uno quiere cambiar cualquier pensamiento, pues empiece a revisar qué es lo que está consumiendo que le está fortaleciendo ese pensamiento que quiere cambiar y deje de consumir eso que le está fortaleciendo ese pensamiento y cámbielo por algo que le fortalezca ese pensamiento que tiene débil y que quiere fortalecer. Pero uno es finalmente lo que consume. Y eso sí se nota en todos. Eso se nota en todos. La otra vez estábamos hablando, nos tenías bien entretenidos sobre un tema. Estás trabajando en un programa sobre el lápiz. Ah, ok, sí, ya sé de qué me hablas. Está muy buena.
Tal vez nos puedes contar un poquito para que la gente sepa. Sí, Es que es muy interesante el saber que tenemos que dejar ir y tenemos que aprender cosas nuevas. sí, sí, sin que uno sea malo y el otro bueno, sino que los dos tienen su parte buena. El ejercicio de lo del lápiz que te leí la otra vez es un ejercicio que hicimos en Colombia en el marco de un taller, que es precisamente un taller que yo le llamo el taller de unicidad, en donde trabajo lo que tiene que ver con las Clifton Strengths o las fortalezas de Clifton o las fortalezas de Gallup, que ahorita te cuento un poco de eso o rápidamente para seguir con el tema del lápiz. Básicamente lo que dice las Clifton Strengths o esta metodología es que el ser humano el ser humano en conjunto tiene 34 talentos. ¿Sí? El ser humano en conjunto, todos nosotros, toda la humanidad tiene 34 talentos. Pero cada uno de nosotros es bueno solamente en 5. ¿Sí? Ya, okay. Fin, listo. Sí. Este es esos 5. Y lo que dice esta metodología es descubra cuáles son esos 5 talentos naturales que usted tiene, potencielos, es decir, trabájelos a través de los hábitos. Entonces ahí es donde empecé a aprender mucho el tema de los hábitos para que los convierta en fortalezas y a través y habiéndolos convertido en fortalezas empiece a girar su vida alrededor de esas fortalezas. Empiece a hacer que su vida gire alrededor de esas fortalezas. Entonces, concéntrese en lo bueno, trabaje para hacer más de eso que ya eres y haz que tu vida tenga que ver solamente con esas fortalezas. Entonces, ese taller se llama el taller de unicidad. Y lo que nosotros hacíamos con el ejercicio de los lápices era que entregábamos en una bolsita, dentro de varias cosas, 2 lápices. Un lápiz ya desgastado, como decimos en Colombia, yo no sé si eso es muy colombiano, ruñido. Muy ruñido. Sí, ¿sí? Colombiano. Sí, sí. Sí, sí. No, ¿o la conocían? Sí, nosotros, no, palabra nueva para mi vocabulario. Ok, entonces muy desgastado, muy ruñido, ya a punto de acabarse y un lápiz pues totalmente nuevo. Entonces era una reflexión sobre, venga, empiece a escribir con este lápiz va a llegar a su fin, pero es el fin de un camino, es el fin de un ciclo, de un proceso, de una etapa, ¿sí? Valora todo lo bueno, todo para lo que te sirvió este lápiz, que empezó así como está este nuevo, pero mira hasta dónde te ha llevado y déjalo ir también porque llegará el momento de la renovación y empieza a escribir con este lápiz nuevo, un nuevo proceso, un nuevo camino, un nuevo, no sé, despertar, lo que queramos pues meterle ahí, pero más o menos era así lo del lápiz que te llamó la atención. No, es que es una buena historia, o sea, yo la escuché y nos quedamos... El texto es bueno. Sí, estábamos como niños ahí chiquitos. Y yo la empecé a leer ahí el celular por algo que vos me estabas comentando y me acordó. Sí. Y yo dije, ve, sí. Esa no, pero es que la verdad te pone a volar la mente y te das cuenta que dices, oh my God, o sea, no pensaba de esa manera, no lo había escuchado y empiezas a ver que hay algo más y es cuando te empiezas a preguntar y dices, ok, tengo que empezar a juntarme con este tipo de gente un poquito más seguido. Sí, claro. Para poder sacar un poquito más. Ahora sí que estamos llegando a un final del podcast. Hay mucha historia que contar, como lo ven. Es una persona que está muy preparada, sabe mucho y ahora sí que cualquier tema lo coge muy bien y pues ahora sí que me da gusto de que haya compartido con nosotros y espero que tal vez pongamos otro podcast en un futuro porque pues hay mucho tema que buscar, igual para ver cómo podemos ayudar a la gente a guiarla, a los nuevos empresarios a que encuentren un mejor camino, una mejor ayuda para que encuentren sus logros y también para que les puedas ayudar en eso y luego en lo que, o sea, que mi persona lo que pueda. Porque estás un poquito más metido en esto que es el emprendimiento, no mentira. Pero pues ahora sí, ¿les quieres dejar un mensaje a todos los que nos están viendo antes de despedirnos? Bueno, no, lo primero es obviamente agradecerte por la confianza, como lo hemos dicho, han sido como momentos muy puntuales que hemos compartido y con esos pocos espacios, pues atreverte a invitarme a tu espacio y demás, te lo agradezco pues como por esa confianza. Encantado, la verdad, o sea, después de que estemos acá echando rulo, puedes seguir contando conmigo que eso me gusta mucho el estar simplemente hablando y sin pretensión de que uno realmente lo que diga es lo que finalmente la gente necesita.
simplemente es desde su historia, es lo que me ha servido a mí, es lo que he aprendido yo, lo que he aprendido vos, pero pues a otras personas les puede servir algo totalmente diferente y hay que adaptarlo y demás. Pero me encanta el tema de la... Claro que no estamos tratando de hablar bajo nuestra experiencia, ¿no? No estamos tratando, no es como digo, aquí no somos psicólogos, no somos... sí, ni somos los que tenemos la verdad absoluta, ni nada por el estilo. Simplemente contamos... Y andamos con la varita mágica. Exacto, simplemente contamos desde nuestra perspectiva o desde nuestra posición, lo que por nuestras experiencias tenemos para contar, y eso le puede servir a un montón. Y siempre está, y eso yo trato de practicarlo mucho en la vida, es siempre que uno escucha a alguien, van a haber cosas buenas para tomar de ese alguien, por más que sea que nunca haya estado de acuerdo con esa persona. Si uno la escucha por un buen rato, puede que descarte 90% de las cosas, pero al menos el 10% de las cosas de esa persona va a poder sacar algo valioso para la vida. Entonces, el mensaje también es ese, es como que mire a ver qué de pronto le sirve para este punto de su vida, para este punto, para esta etapa por la que esté pasando en este momento, y lo otro, descártelo. No, porque no pasa nada. Esas partes sí retumban, o sea, ese 10% sí se nos queda. Exacto. Se nos quedan por dentro y nos hacen tomar conciencia, ¿no? Y tratar de seguir buscando nuestro propósito de la vida. Así es. Y respecto al tema de un mensaje final, yo lo sintetizaría en enfoque. O sea, para mí la palabra clave es ¿en qué se va a enfocar? Mira, ya. Yo te voy a compartir. Aquí en el estudio tenemos una vez llegué a un lugar y me encontré esto rápido. La gente se lo estaba viendo, unos binoculares y una brújula. ¿Por qué me gustaron? Porque me dieron un mensaje: encontrarme y tener visión. Encontrarte y tener una visión. Entonces, yo los vi, no sé, y por algo los compré, me llamaron la atención, los traje conmigo y dije, si llegaron a mí fue por algo. Me puse a pensar y dije, bueno, ¿qué significa? ¿Qué significa? Porque tiene que haber algo. ¿Qué hay detrás de eso? Pues sí, ¿por qué me llamaron la atención? ¿Por qué lo escogí? Y claro, pues primero dice, la bruja, dije, sí, tengo que encontrarme dónde estoy, para dónde voy. Tengo que decir mi guía y proyectarme a dónde tengo que llegar. Creo que eso es. Creo que por lo menos en mi caso es lo que a mí me ha servido y en estos últimos meses de mi vida me ha servido muchísimo más. O sea, creo que cuando uno tiene esas dos cosas claras, alrededor pueden pasar muchísimas cosas, pero después de que eso esté claro, uno de esas cosas las puede ir piloteando. Sí. Pero cuando eso no está claro es donde uno se desvía muy fácil y se sale desviando por mucho rato. Entonces uno siempre se desvía, pero cuando eso está claro se desvía por momentos muy cortos y se vuelve a enrutar de una manera rápida. Cuando eso no está claro, uno se desvía y se desvía y se desvía y de un momento a otro está totalmente perdido y le toca dar una pausa muy grande para volver a encaminarse. Anda buscando la estrella, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces creo que eso sirve mucho para que en medio de tantas turbulencias y en medio de tantos imprevistos que pueden pasar, uno entre rebote y rebote por lo menos vaya manteniendo más o menos el mismo rumbo. El cielo está nublado, no ves la estrella. Exactamente. Uno no tiene que ver el punto para poder seguir avanzando. Uno no tiene que ver el punto de llegada para avanzar, que eso es algo que muchas personas no lo tienen tan claro y por eso les da miedo de dar el primer paso o el siguiente paso. Uno lo único que tiene que saber es cuál es el siguiente paso. No más. Es decir, nosotros estamos acá en Greenville y nosotros vamos para Charlotte. Puede que nunca en la vida hayamos ido a Charlotte, pero simplemente nosotros sabemos que vamos para Charlotte. Es decir, Charlotte es el punto de llegada. Y nosotros no tenemos que saber todo el recorrido hasta llegar a Charlotte. Nosotros lo único que tenemos que salir, ahorita saliendo aquí del estudio, es por dónde echamos. Es decir, por dónde arrancamos, por dónde damos el primer paso. Cuando demos el primer paso, la vida
en este caso la carretera, nos mostrará las señales del próximo paso, después del tercer paso, y después del próximo paso, y después del próximo paso. Y de próximo paso en próximo paso vamos a llegar a Charlotte, pero no necesitamos conocer todo el camino para poder llegar. Entonces no importa que esté nublado ese norte, no importa que esté nublado ese punto, porque ni siquiera lo tenemos que ver. Solamente tenemos que saber que vamos para allá y ver cuál es el próximo paso que vamos a dar. No más, el próximo paso, ya, punto. Ya saben, muchachos, el próximo paso. Vamos a enfocarnos. Gracias otra vez, Fabián. Ahora sí que logramos, se nos fue el tiempo rápido. La verdad, ni había checado y esto ya fue. Pero no, gracias por todos. Gracias a todos que van a ver este episodio. Esperamos que lo disfruten, que lo compartan con sus amigos, con sus amistades. Vamos a seguir trabajando también igual. Comentarios, qué podemos cambiar, qué podemos hacer mejor. Y también si alguien está interesado también de ser parte de este podcast y quiere sentarse aquí al podcast Cambia tu Historia, ya saben que puede hacer cualquier cambio. Aquí es el punto es que qué cambio queremos hacer para nosotros, para nuestra vida y cómo podemos ayudar a los demás también con nuestra experiencia a que logren sus sueños. Si nosotros podemos ser parte de esa guía, de esa brújula, que tengan también esa visión, estaría perfecto para que así ellos puedan a lograr sus sueños, ya que nos usen a nosotros y también nosotros podemos sentirnos bien apoyándonos a los demás. ¿Listo? Gracias, Fabián. Sí, ahí recordé algo ya solamente para finalizar. Suéltala. La idea no es ser el mejor, sino ser mejor. Esa preposición de él lo cambia todo. O sea, la intención no es ser el mejor, simplemente ser mejor. Ser mejor para que uno siendo mejor, cada vez un poquito mejor, pueda salir allá al mundo exterior o a compartir con los que lo rodean, a dar un poquito de ese mejor que somos, pero no es que tengamos que ser el mejor de todos, ser mejor cada día. Poco a poco, como un poquito sal. Es eso. Dale, muchas gracias, cuídate, ahora sí que gracias a todos, Luis. Hablamos. Chao. Chao.